unas muy buenas. Así que, como vemos, el enorme desarrollo que produce la revolución industrial, esta idea que el mundo va a cambiar tan rápidamente, obliga al hombre a cambiar su moral y adaptarse a estas nuevas marcos morales. Pero como no hubo claridad en este tema, por eso es que la ética y la moral quedó en manos de aquellos que remembraban los valores morales de la tribu y apenas, si se quiere, de las ciudades-estado griegas, ¿no? Bueno, entonces, cuando sucede esto, pasa que, por supuesto, al sucederse la revolución industrial y todos estos fenómenos, aparecen las naciones. Entonces en Europa, y lo mismo pasa en América Latina, todas esas regiones que antes eran antagonistas y estaban enfrentados, mi enemigo era el vecino, o sea que entre los cantones y entre las regiones francesas podíamos ver que la guerra se producía entre ellos, por límites, por territorios, por marcar territorios. Ya les digo, la historia de la humanidad estuvo asignada siempre por la conquista y el robo al vecino. Se le robaba al vecino, así que... Entonces, ustedes fíjense que Alberdi decía que la raíz más profunda de nuestras tiranías modernas radica en la concepción greco-romana de patria y patriotismo. Si ustedes quieren saber qué era la concepción romana de patria y patriotismo, yo subí un video de El Rey León, porque Alberdi habla claramente de qué es el sentimiento de patria y patriotismo, citando a otros historiadores, ¿no? Pero él dice que la patria en las ciudades-estado griegas estaba representado por sus padres. Patria viene de padre. Y entonces los altares vinculaban al hombre con los dioses, y el transmisor de esa vinculación eran los padres muertos, y los altares representaban a toda su propia historia. Entonces el concepto de patria y patriotismo era muy fuerte. También es un vínculo instintivo, si queremos decirlo. El hombre lo lleva consigo. Entonces en Favoritos está la cita del Rey León, cuando le dice a su hijo que él ya no va a estar y que mire al cielo, y que desde ahí va a tener la fuerza para comunicarse con él, que él va a estar siempre acompañándolo, pero desde el cielo. Así que esta idea, que la vemos desarrollada en Alberdi a través de otros historiadores, la recupera el Rey León, por eso la puse en Favoritos, la pueden ver. Lo cierto es que esa concepción greco-romana de patria y patriotismo, después, con la aparición de las naciones, se transforma en nación y nacionalismo. Es decir, las fronteras de los cantones o de los feudos desaparecen y se crean nuevas fronteras. Entonces se crea el Estado francés, se crea el Estado alemán, y entonces es la idea de extrapolar esta situación la que da fuerza al nacionalismo. Entonces, claro, ¿qué tiene que ver esto con la historia? Por supuesto que entonces la historia de Francia era la historia de permanentes enfrentamientos entre los que ahora formaban la nación francesa. Entonces ahí aparecen personajes como Renan en Francia y Schmuller en Alemania, que son los padres del nacionalismo. Y entonces ellos se preguntan, ¿qué hacemos con esta historia? Si tenemos una historia de enfrentamiento de todos contra todos, y esto ha sido... Entonces esta gente dice que no solo es para construir una nación, hay que construir también una nueva historia y borrar todos esos conflictos que han existido durante toda su historia real. Es decir, esta gente pensaba, ahí viene la idea del historicismo, que para tener un pasado de gloria para tener un futuro de gloria, debemos venir con un pasado glorioso también. Por eso, en
1984, en la obra del Gran Hermano, digamos, nos dicen: quien maneja el pasado maneja el futuro, y quien maneja el presente maneja el pasado. Es decir, esta manipulación de la historia se vio necesaria para poder conformar las naciones, porque ¿cómo íbamos a unir regiones que hasta entonces estaban enfrentadas? Ya les digo, la historia de las propias regiones francesas a veces se aliaban entre ellos para defenderse de un tercero, pero lo cierto es que por eso es que la Revolución Francesa viene con el nombre de fraternidad. Bueno, lo cierto es que así logran imponer una nueva historia, una historia de ficción. Los nacionalistas argentinos hacen exactamente lo mismo, construyen una historia de ficción, porque ellos se preguntan: ¿cómo vamos a hacer con nuestra historia? ¿Podrá, dice, una nación no se funda o consolida dudando previamente de su pasado? Estos son los cuestionamientos que hacían Renan y Schmoller, y bueno, y acá lo habrá hecho Mitre seguramente. Una historia nacional no está exenta de capítulos bochornosos que dificultan la confianza patriótica. Una cultura posee vicios e injusticias que pueden descalificarla para presentarse como una suerte de emblema de la virtud. Una tradición política contiene crímenes ridículos, traiciones, corrupción y abusos que manchan la probidad de un pueblo o de una clase y hasta de una élite. ¿Qué hacer con todas estas manchas? ¿Darlas a conocer de manera irrestrictas? ¿Debemos publicar las verdades convenientes junto a las verdades humillantes? ¿Estamos preparados para sacar fuerza de nuestros defectos igual que de nuestras virtudes? Bueno, estos son, lo leo porque cuando lo redacté salió más o menos bien, entonces prefería leerlo. Lo cierto es que todos estos personajes tuvieron: ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos para conformar una nación y llevar esas fronteras extramuros con el objetivo de terminar con los conflictos internos seguramente? Entonces su solución se dio en la construcción de una nueva historia. Por eso es que ellos terminan diciendo que decían: el error histórico, incluso la mentira, son necesarios para fundar una nación. Estas son palabras textuales de Renan o Schmoller, no me acuerdo, pero así que el error histórico, incluso la mentira, dice, son necesarias para fundar una nación. Entonces esta idea del historicismo la vemos y llega, por supuesto, hasta nuestros días. Hace poco, no sé si se acuerdan ustedes, el presidente del conurbano bonaerense dijo: estamos condenados al éxito. Es decir, el tener un pasado de gloria nos condena a tener un futuro de gloria. Eso es lo que ellos piensan, porque ese es el sentido de la historia. Lo mismo hace poco Cristina Kirchner dice: ella dice, yo soy un instrumento de la historia que me está usando a mí para lograr sus objetivos. Y esto ha sido el origen de todas las carnicerías, ¿no? Porque como ustedes también tienen en favorito varios discursos de Hitler. Hitler, contrariamente a lo que se nos hace ver, Hitler era un personaje adorable, lo mismo que Stalin. Quería el bien de su gente, quería el bien no de su gente, de la humanidad. Pero claro, generaron unas tensiones y esto es la razón por la cual, porque siempre los grandes humanitarios se transforman y son los más grandes carniceros. Entonces son estas trampas del discurso que son muy difíciles de evitarlas, pero que sería bueno, por eso los puse en el coso y ver cómo. Entonces la herramienta de la historia está dada en la educación. Fíjense ustedes que pasamos del concepto de patria y patriotismo, que significaba patria, significaba padre, o sea, significaba nuestras tradiciones, a el concepto de nación. O sea, el concepto de nación hace referencia a donde yo nací. Ya no pertenezco a mis padres, sino que pertenezco al lugar donde nací. Por eso es que siempre con